Hola, yo soy Champ y esto es Plano de Juego. Miguel Jasón es el director creativo de Halber Studios, siendo el principal encargado del desarrollo de 9 Years of Shadows. Como también analista y desarrollador, ha expuesto cuál es el futuro de Metroid y de los mismos Metroidvanias gracias a su experiencia y percepción. Tuve la oportunidad de hablar con él y cambiar ideas acerca de la misma franquicia de Metroid. Esto fue lo que concluimos. Metroid comenzó con una simple idea, que no existiera un videojuego con muchos niveles, sino un solo gran nivel. Yoshio Sakamoto, co-creador y director de la mayoría de los juegos principales de esta franquicia hasta la actualidad, tenía en claro qué es lo que quería. Una sensación de exploración prohibida. Una inspiración tomada de filmes de terror espacial como lo había hecho Alien y del que muchas personas actualmente saben todas sus similitudes en nombres y situaciones en ambos medios. Hay muchas formas en las que Metroid se mostró en oposición a ser un videojuego de acción plataforma de lo que en ese entonces era. Una de las principales siendo que su primer power-up estaba a la izquierda de la pantalla, en lugar de lo que tradicionalmente se conocía a la derecha. Incluso el primer nivel está hecho para que camines a la derecha hasta que toparas con un obstáculo. Esto te obligaría a hacer lo imposible. Ir para el otro lado y descubrir que había un power-up justo donde normalmente te dicen que no vayas para allá, enseñándote en muy poco tiempo el concepto de la no linealidad en un juego 2D. Esto era algo nuevo, el sentimiento de estar perdido era incómodo, era lúgubre, era nuevo igualmente. Esta idea se comienza a potencializar con negros. Debo de confesar que nunca he podido terminar este juego porque me termina abrumando cada que lo vuelvo a intentar, sobre todo pensando que estaba limitado por la tecnología que tenía en su momento. La exploración no se siente linda como Zelda 1, que es de la misma época, no es pintoresco, no te invita para nada a un mundo amigable, pero su temática para algunas personas esto llegaba a ser adictivo, y de aquí comenzó lo que sería una de las mayores genialidades de la historia de los videojuegos. Veamos cómo. Siendo que Metroid 1 era un juego poco convencional a lo que significaban los juegos de acción 2D, su secuela para Game Boy fue todavía menos convencional que el primero, con tal de ser una experiencia en formato portátil. Este juego siempre será para mí y para muchas personas como una entrada muy rara, incluso para el mismo Metroid. Es raro. Todo en este juego trata de decirte que es lo mismo que el primero, pero a su vez te está diciendo que para nada es lo mismo. Samus es más grande de lo normal, ocupa mucho espacio en la pantalla, ahora tienes un contador de Metroids teniendo un objetivo muy en claro en ir a destruir algo de punto A a punto B. Los fondos contrastantes con la limitadísima música hacían que este juego rozara en lo terrorífico, para cualquiera que lo tomara, sea hoy en día o en su momento. Su limitante gráfica lo convertía en una experiencia que más que ser incómoda, era claustrofóbica, pero siendo un paso hacia una evolución natural de la franquicia, aunque no lo pareciera. Super Metroid, ya saben, este juego es un hito histórico y todo el mundo sabe eso desde hace muchos años y no es para menos. Este juego arregla muchas cosas del primer Metroid, como el hecho de que no había mapa y los múltiples menús que potencializaban la sensación de progresión y de la ubicación. En casi todo el sentido de la palabra, Super Metroid es un remake de Metroid 1. Y esto es en serio. Claramente el juego dice Metroid 3 y claramente después hubo un remake oficial de Metroid 1 llamado Metroid Zero Mission. Pero escuchen este punto. Super Metroid utiliza todos los conceptos que había usado Metroid 1. El mismo orden de los bosses y hasta mismos cuartos y mismas posiciones de plataformas y enemigos en su level design. Y trabajo encima de esto para mejorar todo lo que no se podía hacer mejor en su momento con Metroid 1, pero haciéndolo ver como una secuela. Esto es maravilloso y es un trabajo de alguien que sabía que Metroid 1 estaba incompleto y adelantado al mismo tiempo. E irónicamente, Super Metroid también quedó adelantado a su época. Es muy común que todos los que analizan y reseñan este juego se queden con la idea de que es un juego atmosférico.
Carajo, yo incluso hice su propio video sobre la misma efectividad que tiene el nivel introductorio. Y sí, lo es. Es un juego increíblemente atmosférico como muchos juegos 2D que comenzaban a salir en esos años, como lo hizo también Donkey Kong Country. Pero este juego no solo es un juego atmosférico, es una masterclass de cómo contar una historia mediante las decisiones del jugador. Es una misma masterclass de storytelling y de game design, que lo llegamos a omitir por lo atrayente que es la atmósfera. Este juego emula muchas cosas con las que crecemos en la vida real, y aquí comienza su nivel de genialidad, que no por nada es el iniciador de toda una forma de jugar videojuegos desde ese entonces en adelante. Super Metroid demuestra que entre más adelante estés en el juego, no solo tienes más habilidades que te hacen más poderoso y capaz, sino que también se hace más difícil aún, y con esto se siente natural la dificultad porque lo entiendes por lo que ves y experimentas, no solo de lo que dicen que debes de hacer en el juego. A veces este punto puede resultar un poco confuso porque existen partes del juego en el que famosamente no están tan claras como para saber que hay secretos ahí. Una de las quejas que me he topado actualmente sobre este juego es que tienes que destruir y poner bombas en todos lados y esperar a que haya un secreto. Y pues es válido este punto, es cierto, la verdad. No estoy diciendo que es un juego perfecto, y esto puede ser confuso para muchas personas, como estamos diciendo, sobre todo para los que nunca lo habían jugado. Lo que refleja y trata de hacer Super Metroid durante todo el juego es que se sienta prohibido. Otra vez, como el mismo Metroid 1, que estás explorando partes que no deberías explorar. Eso a consta de lo que acabamos de decir, y este punto de la exploración lo hablaremos más adelante. El intro es maravilloso. Sí, ya lo sé, ya lo dije, todos lo sabemos. Es una puesta en escena de lo que vendrá en el juego a nivel gameplay. En unas cuantas pantallas sabes cómo moverte, cuál es el nivel atmosférico del juego y sabes cuál es el objetivo real de todo lo que vas a jugar. Lo que lo hace interesante es que todo esto que le dediqué un video también está reflejado en el final del juego. La diferencia con el final es que, así como también hay alguien muy fuerte al final del juego, al que no le puedes ganar, ahora pones todo a prueba. Todo lo que aprendiste, todo lo que juntaste, todo lo que fallaste y repetiste, y aquí es la prueba final a nivel narrativo y a nivel gameplay. El escape final es teóricamente lo mismo que hiciste al principio del juego, pero tienes que recordar todo lo que hiciste porque tienes que usar todas las habilidades que has adquirido. No solo corres y saltas ahora. En este momento tienes un rayo invencible. Prácticamente puedes volar. No hay nada que se pueda poner en tu camino y puedes salvar a los demás que no habías podido hacer al principio ni cuando te rescataron de Mother Brain. Es enorgullecerte de haber llegado hasta donde estás, y este escape es una introspección de lo que has logrado. Es un ciclo. La circularidad que tiene Super Metroid es parte esencial de su naturaleza y filosofía de game design, y eso es parte de lo que no nos acordamos más que de la pura atmósfera. La filosofía cíclica de Metroid es parte vital de los juegos. En primera, porque los juegos respetan al jugador lo suficiente como para saberse como secuelas, y en segunda, todo lo que la historia de estos juegos dictan regresa para ser parte esencial de la misma historia de Samus. En Metroid 1 destruyes a Mother Brain y puedes volver a ese nivel al principio de Super Metroid. Salvas la vida del Metroid bebé en Metroid 2 y todo gira en volver a salvar y terminar siendo salvado por él sin una sola línea de diálogo. Metroid Fusion es volver a enfrentarte a ti mismo después de haber crecido con representación del Parásito X. Y bueno, Metroid Dread, está bien, no nos adelantemos todavía, vamos a llegar allá. Pero todo tiene que ver con este ciclo que comenzó Super Metroid. Regresar a la nave en medio del juego te cambia la música para que te des cuenta de tu progreso. Peleas contra Ridley 2 veces y no es simplemente por reutilizar enemigos, es la misma circularidad del juego. Te hace sentir indefenso para que tus ganas de ganarle sean cada vez mayores y sientas la satisfacción de ganarle. Y esto no es algo exclusivo de este juego en esa época, es la misma filosofía de Mega Man X cuando pierdes en el primer nivel contra Vile. Te hace fuerte y le tienes que ganar casi acabando el juego. Eso es identificación con el personaje. Tú eres el que está en medio de este ciclo, no solo X o Samus. Todo esto que te hicieron sentir ahora es llegar contra ellos y prácticamente llegar a decir: sí, ¿te acuerdas cómo me dejaste? Pues cómete esto. Eso es un ciclo.
Durante Super Metroid, hasta los que oficialmente vinieron, Metroid tuvo una época de incertidumbre. Yoshio Sakamoto, al tomar un control de Nintendo 64, no supo si Metroid podría ser adaptado a las primeras tecnologías en 3D, por lo que él mismo no motivó el desarrollo del cancelado Metroid 64. Su idea y filosofía para la franquicia entera de Metroid estaba muy clara, por eso nunca se llegó a un acuerdo. El famoso Metroid Prime nace por la colaboración de Nintendo y su propia empresa Retro Studios en Estados Unidos, después de varias ideas canceladas, incluidas algunas en hacer un juego shooter de tercera persona, pero siendo rechazada por ver los problemas del juego Jet for Gemini de Rare para Nintendo 64, al no ser muy intuitivo bajo los ojos de Nintendo, por lo que decidieron hacerlo en primera persona, algo muy diferente para lo que estaba haciendo Nintendo desde siempre. Metroid Prime, sí, comenzó a saciar esa necesidad del 3D que siempre todos sabemos que ocurrió a finales de los 90 y a principios de los 2000. Sí, pero eso no es el punto aquí. Metroid Fusion, a diferencia de los pasados 3 juegos, es sumamente lineal y eso es, otra vez, eso es muy raro. Debo de confesar que yo jugué Metroid Fusion hasta relativamente hace poco, a pesar de haberlo podido jugar hace mucho. Y algo que me llamó mucho la atención es cómo rompe con lo que hace la exploración de Super Metroid. ¿Se acuerdan que decíamos que este juego trata de hacerte sentir que estás explorando cosas prohibidas? Pues Metroid Fusion se convierte más en una exploración de punto A a punto B, pero no es necesariamente malo. Narrativamente funciona porque expande el lore a gran escala, y me atrevo a decir que mucho más que todos los juegos pasados de Metroid hasta ese momento. La buena recepción de este juego denota que los Metroidvanias que han existido disfrazan mucho la linealidad. No porque un juego sea más lineal significa que sea malo, sino cómo lo manejan, como en Metroid Fusion, y mucha gente no se percata de esto en este género. La Federación es la que casualmente le da la cura a Samus después de haber sido infectada por el parásito X, pero lo que sabemos después es que ahora quieren hacer clones de la misma Samus. Los villanos del juego dejaron de ser tan distintivos y se volvieron en un problema galáctico más político. Ya no se trata de piratas espaciales, se trata de toda una organización. Podríamos decir que la Federación de Metroid se volvió prácticamente Umbrella de Resident Evil. Y combinar estos problemas significa cargar más la franquicia de Metroid hacia el terror. Por lo mismo, Metroid Fusion crea ansiedad mientras lo juegas, y era el objetivo desde un principio. Sus escenas de persecución son símbolos que los Metroidvanias han evolucionado al género sin expandirlo y limitándose en exploración como lo hemos mencionado. En esta época de los juegos de Metroid, hablando de principios de los 2000, por un lado la franquicia estaba siendo tomada por el 3D, no teniendo supervisión de Sakamoto como parte de su idea original, y por el otro lado, Nintendo vio la necesidad de dar mucha más accesibilidad a sus propios juegos. Recuerden, a pesar del gran diseño y storytelling de Super Metroid, uno de los problemas era la confusión sobre la exploración a pesar de estar tan apegado a algo más natural, por lo que Nintendo tomó la decisión de hacer tanto a Metroid Fusion como Metroid Zero Mission, el remake de Metroid 1, resolver estos pseudo problemas de la franquicia, eso haciendo a Metroid Fusion más lineal como dijimos y dirigente que los anteriores, y a Metroid Zero Mission en el juego con menor curva de aprendizaje de toda la franquicia. Por eso, este juego es un favorito entre tantos fanáticos. Cumple con todo lo que no hacía el primero, pero todavía más de lo que había hecho Super Metroid. Es, en cierta forma, el segundo remake que le hacían a Metroid 1, pero haciéndolo todavía más obvio. Esto a sabiendas de Nintendo al saber que ya comenzaban a existir nuevos posibles fanáticos que antes no habían jugado los juegos pasados. No estoy diciendo que Zero Mission sea un juego fácil, no. Porque no lo es, simplemente lo hicieron accesible para todos, se siente fácil y por eso recomiendo mucho esta versión. El futuro de estos juegos y de los mismos Metroidvanias no significa que tienen que ser innovadores. Por cosas como estas, Hollow Knight a muy gran escala no es innovador porque todo dentro de su juego, hablando de mecánicas, ya existía. Pero todo tiene un nivel de detalle impecable, es decir, todo lo que tomaron lo hicieron bien. El remake de Metroid 2 para Nintendo 3DS toma muchas cosas que se salen de la franquicia y es algo que juega tanto a favor y no para Metroid Dread. La artesanía y nivel de detalle de Dread se ve y se nota que Dread toma muchas ideas que Fusion ya había puesto en la mesa en primer lugar. No por nada, Mercury Steam originalmente quería hacer un remake de Metroid Fusion y no de Metroid 2, pero Nintendo no se los había permitido. Así que, después de cumplir con la tarea de la empresa japonesa, tuvieron la tarea de hacer una secuela del juego que originalmente querían hacerle un remake, y ahora con supervisión de Yoshio Sakamoto. Aparte, Dread originalmente debió haber sido un juego de Nintendo DS y fue cancelado por la baja recepción de esa época, hablando que eran finales de los 2000, una época en la que prácticamente el Metroidvania estaba muy muerto, con algunas excepciones.
Metroid llegó a un punto de su historia en la que la falta de interés, mezclándolo con las tendencias fuertes del momento, lo dejaron en una posición incómoda. Pónganse a pensar en los años de diferencia que tiene el juego cancelado de Nintendo 10 con el actual Metroid Dread. El hecho de que simplemente este juego exista y que siga siendo la idea original que iba a ser lanzado para Nintendo 10 es un milagro, pero es algo que se puede entender y estudiar. Veamos entonces por qué tiene sentido que Metroid Dread sea tan famoso. Esta franquicia ha inspirado a miles de personas que crearon tantos juegos en la actualidad. El primer juego estuvo muy adelantado a lo que la gente esperaba en ese momento, y su evolución ha sido un poco extraña, sobre todo porque es una franquicia que le pertenece a Nintendo y su co-creador es una persona que tiene una filosofía muy clara en qué hacer con ella. La muerte de Metroid no vino simplemente por falta de interés, es algo más complejo y bello de analizar esta parte. El problema es que la obvia evolución al 3D alejó mucho a Metroid a seguir por esta línea. Y además, es una franquicia que nunca ha vendido como a Nintendo le gustaría que vendiera. Pero esa es una estupidez hablando hoy en día, siendo a días de lanzamiento del mismo juego, el juego más vendido de la historia de Metroid. Deja caer este concepto y analízalo. El juego más vendido de la historia de esta franquicia. ¿Por qué? ¿No se supone que había muerto Metroid? Bueno, no realmente. Y esto es lo bello. Metroid es la otra cara de Zelda. Te asusta. Es accesible, pero intenta no serlo. Es críptico. No cualquiera supera la barrera de querer seguir jugando estos mismos juegos a no ser que alguien te diga que deberías hacerlo. Y oh por Dios, ya dimos con el clavo. Es esto. Esta es la razón. Ponte a pensar por qué es sorprendente que algo tan famoso como Hollow Knight exista y que sea exitoso. Si este juego hubiera salido hace 10 años o un poco más de años, no hubiera sido jugado por la cantidad de personas que hoy en día lo juegan y lo adoran. La diferencia es que salió en una época en la que comunicar las cosas es más fácil. En estos momentos, ustedes me han estado escuchando sobre la franquicia que murió y resucitó debido a la inmediatez de esta plataforma como YouTube. Ya comienzan a entender, no había nadie en ese entonces que te dijera por qué deberías jugarlo. Y si solo te quedabas con lo que viste, por supuesto que Metroid no es una opción agradable o simplemente atrayente en primer lugar. Metroid Dread es tan famoso por esto, porque la gente sabe por qué le debe de importar Metroid hoy en día, y por eso influyó a tantos otros juegos mayormente indies como Hollow Knight, Blasphemous y hasta el mismo 9 Years of Shadows. Los juegos de Mario son como ir a la escuela, te enseñan y te ponen a prueba. Lo mismo hacen los juegos de Zelda, y por eso ambas franquicias son tan agradables de identificarse, y por lo que son tan identificables, son divertidos y todo más, son los más vendidos por parte de Nintendo. Eso es obvio, son fáciles de llegar a esas dos franquicias, pero Metroid es como la vida misma, todo está en desorden y lo que pones a prueba puede o no servir en el futuro. Tú decides qué hacer. Esa ansiedad, o como el mismo nombre dice, ese dread de sentir que estás explorando algo que no deberías explorar. Eso puede ser ahuyentador, pero al romper esa barrera, te dejaba entrar a un universo que alimenta cómo consumes historias. Su mensaje es poderoso y por eso perduró aún y después de casi su muerte de la faz de la Tierra. Es un tanto como funcionan las películas de culto. Aunque no haya sido una pieza que se vendiera a gran escala, la experiencia de que se transmita de boca en boca era lo que comenzaba a ser atractivo para la audiencia en general. Exactamente lo mismo pasó con Metroid. Y por eso, con la comunicación inmediata, los youtubers, reseñadores y analistas, o hasta los mismos historiadores, somos los ahora responsables de que el público le dé una oportunidad después de escuchar cómo es que cambiaron el mundo de los juegos y por qué los juegos actuales hacen lo mejor. Los Metroidvanias no han evolucionado por ser innovadores o por crear nuevas cosas dentro del mismo género, sino porque lo que han puesto, lo han puesto de una manera tan pulida y tan bien pensada. Lo suficiente bien pensada como para que alguien pueda comunicarlo y comience a ser un producto demasiado atractivo para todos los demás. Esa es la clave, que alguien te lo explique. Por lo mismo de la existencia de esta barrera de Metroid que no todos superaban, es que muchas personas no entendían el punto de Metroid en primer lugar, el storytelling que se puede lograr mediante el gameplay y mediante la interacción con un objeto en la pantalla. Como dijimos, no es solo atmosférico, y los que lo lograron ver en ese entonces son los que cambiaron el desarrollo de videojuegos en la actualidad. Son los indies que crecieron con estos juegos para ahora ser parte de la comunidad que más se preocupa por la sensación de su juego, además de crear gameplays pulidos. Los hijos de Metroid cambiaron el mundo de los videojuegos, pero el genio siempre fue el abuelo. El genio siempre fue Metroid. La
descendencia de esta filosofía puesta desde Metroid 1 ha evolucionado tanto que podemos ver hoy en día qué es lo mejor que se ha aprendido. Nine Years of Shadows es uno de esos descendientes que combinan mecánicas no solo de la atmósfera de Metroid, sino de mecánicas de Mega Man, Castlevania y Demon's Crest, para crear gameplays conocidos pero con un nivel de detalle que se sientan como un producto pulido. Este proyecto estoy seguro que a todos les va a encantar si estás viendo este video, y si quieres apoyarlo, agrégalo a tu lista de deseados en Steam. No te cuesta nada más que 2 clics. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a Plano de Juego. Y tampoco te olvides picar esa campanita para esperar de todos los futuros videos. Como siempre les digo, yo soy Champ. Y sea lo que sea que hagan, trabajen duro, pero nunca dejen de jugar. Los veo a todos y los espero para aprender en un nuevo video. Paz a todos.